En este vídeo vamos a aprender a derivar, o por lo menos vamos a intentar aprender a derivar. Vamos a estudiar la tabla de derivadas, vamos a ver cómo se deriva. No me voy a adentrar en para qué sirve o cuáles son las aplicaciones de la derivada, eso me da igual, eso lo veremos en otros vídeos. En este vídeo simplemente a mí me van a dar una función y yo debo derivarla, así de sencillo, así de fácil o así de complicado. Esa es la gracia. Lo primero que os tengo que decir es que en la caja de la descripción os voy a dejar un enlace a una tabla de derivadas, que es la que yo utilizo. Tablas de derivadas hay en cualquier libro, tablas de derivadas hay en cualquier página de internet. No tengáis problema en usar cualquier tabla, son todas iguales y todas valen. Bueno, hay distintas versiones, para mí la mía evidentemente es la mejor, si no, no la usaría. Yo os voy a enseñar como yo me la sé, yo me sé la tabla de derivada más sencilla. Vamos a empezar a derivar funciones, simplemente empiezo a escribir cosillas en la pizarra para que veamos, por ejemplo, una función sencillamente sea f de x igual a, vamos a poner una muy complicada, x al cubo, terrible, la función cúbica, f de x igual a x al cubo. La derivada de x al cubo, una derivada se pone poniendo una prima, f' de x, se ve poquito la prima, vamos a ponerlo más fuerte, f' de x, o se puede poner también derivada de f de x con respecto a x. Significa lo mismo una cosa que otra. Nosotros para este curso vamos a atender más bien a la derivada con la prima, f' de x. Bueno, la derivada f' de x en nuestro caso sería sencillamente 3x cuadrado. Vamos a empezar a estudiar las primeras derivadas. Esto es un ejemplo, simplemente lo que quiero haceros aquí es un ejemplo de qué es lo que vamos a hacer. A mí me ponen una función, como puede ser, por ejemplo, x al cubo. Mi objetivo es averiguar la derivada, que sería, en nuestro caso, 3x al cuadrado. Dependiendo de la función que me pongan, haremos unas cosas o haremos otras. Vamos a empezar hablando de la tabla de derivadas. Vamos a ver, yo os he dejado, ya digo, os he dejado en la descripción, en la caja de la descripción, un enlace con mi tabla de derivadas. Mi tabla de derivadas tiene dos partes. Voy a empezar por la parte de abajo. Por ejemplo, a mí me ponen una función que sea f de x igual a una constante. Donde pongo k quiero decir una constante. Por ejemplo, f de x igual a 4 o f de x igual a 9, lo que me dé la gana. F de x igual a 8, por ejemplo. Recordad, por cierto, que se puede poner f de x o se puede poner y igual a 8. O y igual a 8, que está seguramente mejor dicho, y que y igual a 8. ¿Cómo se hace la derivada? Esta es muy sencilla. La derivada de una constante vale 0. Si lo ponemos con la y sería sencillamente y igual a 0. La derivada de una constante es 0. Esto viene en la tabla de derivadas y esto hay que saberlo de memoria. Esta es la más sencilla de todas, es la primera. Poco a poco iremos complicando, no os preocupéis que esto se me va a ir complicando. La primera, vamos a poner otra. A mí me plantan ahora otra función, sea f de x igual a x. La derivada de x vale 1. Ya está, tampoco es, Dios mío, la derivada de x vale 1. Me da igual ponerlo en formato f de x o en formato y, igual. Yo lo voy a ir alternando, lo podré indistintamente, uno y otro. Si queremos poner la formulita aquí al lado, la pongo, f de x igual a x. Fenomenal, pues la derivada vale 1. Vamos a poner f de x igual a x elevado a un número, x elevado a n. N, un número, no es una función, no puede haber una x en el exponente. F de x igual a x elevado a n, que era el ejemplo que teníamos antes. F de x igual, por ejemplo, x elevado a 6. La derivada, aquí me falta la coma de la derivada, la comilla de la derivada de x elevado a 6, f' de 6, sería, es muy sencillo, fijaos, el número del exponente lo paso multiplicando delante, 6 por, y al número del exponente lo dejo en el exponente restando 1, que sería 5, 6 menos 1, 5. Es como si el 6 de arriba pasa adelante y al pasar delante multiplicando como número me queda elevado a un número menos. Si lo pongo en modo fórmula, a partir de aquí podríamos decir que f' de x es n por x elevado a n menos 1.
Es una fórmula ya más contundente que otras que hemos visto, porque fórmulas hemos visto algunas, hemos visto sencillamente que si es una constante la derivada es 0, que si es x la derivada, insisto que con el cacharrito de la derivada, con la comilla de la derivada, vale 1, y si es x elevado a n, la derivada sería n por x elevado a n menos 1. Estas son las tres primeras que vamos a ver. Ahora vamos a seguir con el bloque de arriba. Yo me imagino que estas tres ya las habéis aprendido de memoria y que las habéis estudiado. Es decir, si a mí me ponen x al cubo, la primera que puse era, os recuerdo que era y igual a x al cubo, y yo os puse que la derivada y' era 3x al cuadrado. Espero que lo entendáis ahora. La n vale 3, entonces sería... Tengo x elevado, aquí está n vale 3, pues como vale 3, el 3 lo paso delante multiplicando, y aquí me queda elevado a n menos 1, 3 menos 2, 3 menos 1, que vale 2. Vale, fenomenal. Ahora voy a saltar. Hemos hecho del segundo bloque. Ahora vamos a ir alternando un bloque con otro. Ya veréis por qué, creo que es bastante pedagógico. Vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a ver que si yo tengo una función que es suma de dos funciones, de ahora en adelante, cuando yo ponga u y cuando yo ponga v, u y v van a ser dos funciones cualesquiera que tengan x, con la variable x. Si yo tengo que derivar una suma, pongo la derivada de la primera más la derivada de la segunda y la sumo. En mi época esto se decía directamente, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. A mí me da igual sumar y luego derivar, o derivar y luego sumar. Voy a poner otra más. Si yo tengo una función que sea una constante que multiplica a otra función, la derivada sería la constante, lo que hago con esta constante es copiarla directamente aquí delante por la derivada de la función. Es decir, una constante sumando, lo hemos visto al principio, en la primera que hemos puesto, una constante sumando, su derivada es 0. Una constante multiplicando, la derivada la copio delante de la derivada de la función que tengo después. Lo que quiero hacer ahora es combinar estas dos derivadas, o propiedades casi más de derivadas que otra cosa. Quiero combinarlo con lo que hemos visto antes del x elevado a n y esas cosas. ¿Cómo lo voy a combinar? Fijad, voy a hacer lo siguiente, me voy a poner esta función, a ver si os gusta. 4, que me ha quedado muy feo, lo vuelvo a escribir, 4x al cubo menos x al cuadrado más 3x más 2, que ahora está bien puesto. Es decir, un polinomio. Simplemente voy a derivar un polinomio. ¿Cómo sería la derivada de un polinomio? Vamos a ver, despacito y buena letra, veréis qué fácil me sale. Voy a ponerle un tamaño más adecuado, así. Lo primero que yo veo es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Yo aquí tengo una función para derivar, ¿verdad? No, mentira. Tengo 4 pequeñas funciones para derivar. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Yo cuando averigüe f' de x tendré que ir derivando uno a uno todos los sumandos que me encuentro. Pues venga, empezamos. Primer sumando, 4x cubo. Bueno, el 4 es un número multiplicando, lo que poníamos aquí en verde. Si tengo un número multiplicando una función, el número lo copio y lo pego. Simplemente 4. Y ahora la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Es decir, ya voy a ir operando aquí más simplificado. Esto sería 12 por x al cuadrado, 4 por 3 por x al cuadrado. Seguimos, menos x al cuadrado. Yo aquí puedo entenderlo de dos maneras. Primero, estoy sumando, como había puesto aquí arriba, estoy sumando, me queda la suma, si restara me quedaría la resta. Es decir, el menos que tengo aquí lo pongo y ya está. Otra forma de entenderlo es que hay un número multiplicando x cuadrado, ese número es menos 1. Lo pongo abajo, el menos 1 es cambiar el signo al fin y al cabo. ¿Y la derivada de x cuadrado cuánto vale? 2x. Aquí no tengo nada que objetar, esto sería menos 2x. Copio tal cual. Seguimos, más 3, que es un número multiplicando, lo copio. La derivada de x ¿cuánto vale? 1. Lo hemos visto también en la parte anterior, en la pizarra anterior. 3 por 1 es 3. Terminamos, la derivada de un número sumando, 0, ni lo pongo. Aquí tenemos f' de x. Acabamos de hacer
ahora sí, la primera derivada, no sé cómo llamarlo, seria, contundente, de una función de verdad, no de una función elemental, sino una función en la cual ya empezamos a combinar otras funciones. A partir de ahora ya sabríamos derivar polinomios. Cualquier polinomio que nos pongan, en principio, es nuestro. Es copiar el número que está multiplicando y aplicar la derivada del x elevado a n como n por x elevado a n menos 1. Teniendo cuidado que si hay una x suelta, su derivada es 1, y si hay un número suelto, su derivada es 0. Una x suelta sumando, un número suelto sumando. Ya sabemos derivar polinomios y hemos visto las primeras derivadas. Vale. Me doy un borrado a la pizarra y seguimos con otras funciones un poquito más complicadas. Poco a poco vamos a ir complicándonos. Quiero empezar ahora con las raíces. Yo sé lo siguiente. Yo sé, por ejemplo, que la derivada de la función raíz cuadrada de x es 1 partido por 2 raíz cuadrada de x. Estas derivadas que estoy escribiendo, estas fórmulas que estoy poniendo, se pueden deducir, se pueden demostrar. Pero creo que en nuestro caso lo que es interesante es que las memorice, que las aprenda de memoria. ¿Os acordáis cuando aprendisteis de memoria las tablas de multiplicar? Pues ahora necesito que aprendáis de memoria la tabla de derivar. Es lo que hay. 7 por 8, ¡ay, qué difícil es! Nunca me acuerdo. Bueno, pero 7 por 8 me lo tengo que saber de memoria. 56, o me lo sé, o no me lo sé. Esto es lo mismo, la derivada de raíz de x es 1 partido raíz de x. 1 partido 2 raíz de x. Me lo tengo que saber. Y si en vez de tener la raíz cuadrada de x tengo la raíz n de x, raíz quinta, raíz 12, raíz cualquier subíndice, ¿cómo sería la derivada? La derivada sería 1 partido por n raíz enésima de x elevado a n menos 1, tela. Hay que saberlo de memoria. Yo entiendo que hay veces que uno se preocupa, ve esto y dice, ay Dios mío, esto voy a ser incapaz de aprendérmelo. Bueno, tampoco pasa nada. Además, siempre podemos recurrir, en el caso de las raíces, podemos recurrir a escribirlo como potencia y derivarlo como potencia. Vamos a ver un ejemplo para que veáis que no ando tan desencaminado. Vamos a ver, por ejemplo, voy a pasar al azul. Quiero pintar en azul. Me ponen la siguiente función. F de x igual a 2 raíz cúbica de x más 7 raíz de x más 2x al cubo menos 1. Esa es la función que quiero derivar. Bueno, es una función que quiero derivar y lo voy a derivar en 4 partes, puesto que tengo 4 sumandos. 1, 2, 3 y 4. Haremos 4 derivadas. Pero, antes de derivar, yo quiero hacer lo siguiente. Esto sería, la raíz cúbica de x es x elevado a 1/3. La raíz cuadrada de x es x elevado a 1/2. El resto, el 2x cubo y el menos 1, los dejo tal cual. Entonces, yo no necesito, lo voy a desplazar para arriba para eliminar del todo, para no ver en la pizarra esas dos fórmulas terribles. Yo voy a derivar aquí. ¿Cuánto vale f' de x? Esto sería 2 por 1/3 por x elevado a 1/3 menos 1. De momento lo dejo así, luego lo operamos. Más 7 por 1/2 por x elevado a 1/2 menos 1. Más 2 por 3x cuadrado más 0. La derivada de menos 1 es 0. He derivado los 4. He derivado este está aquí, ese ahí y el último está ahí. Lo voy a hacer al margen. ¿Cuánto vale 1/3 menos 1? 1/3 menos 1 sería 1/3 menos 3/3, es decir, menos 2/3. Por lo tanto, esto quedaría x elevado a menos 2/3. X elevado a menos 2/3 es lo mismo que 1 partido por x elevado a 2/3. X elevado a 2/3 es raíz cúbica de x al cuadrado. Tela. Me lo voy a poner todo ya juntito. Vuelvo al azul. F' de x sería 2 por el 2 que tengo aquí, este 2 es ese 2 que tengo ahí, partido por 3 raíz cúbica de x al cuadrado. El raíz cúbica de x al cuadrado es este. Y por último, el 3 que tenía en el denominador lo tengo aquí. Tengo que poner todos los términos. He puesto los dos números, el 2 en el numerador y el 3 en el denominador que tengo arriba, y luego este x elevado a 1/3 menos 1 es ese raíz cúbica de x cuadrado en el denominador. El siguiente sumando, vuelvo al azul. Si me permitís ir un poquito más rápido,
Sería así. Anda, ¿por qué? Lo voy a hacer en verde. ¿Cuánto vale 1 medio menos 1? Que es ese exponente que tengo aquí. Yo tengo que averiguar x elevado a 1 medio menos 1. Esto sería 1 medio menos 2 medios, que vale menos 1 medio. X elevado a menos 1 medio sería lo mismo que 1 partido por x elevado a 1 medio. Recuerdo que un exponente negativo lo pongo en el denominador, es decir, 1 partido raíz de x, que es este que tengo aquí. El 7 y el 2 son el 7 y el 2 que tengo antes. Ya lo rematamos con un más 6x cuadrado. Acabamos de hacer otra derivada, una derivada con raíces. Si ahora hago un zoom para hacerlo todo más pequeñito, ahí, por ejemplo, y lo veo de la siguiente manera, a ver si me seguís ahora. Vamos a ver. Yo me sabía que la derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Por lo tanto, ese raíz de x está aquí. El 7 que tengo arriba he copiado simplemente, lo he copiado, por eso tengo el 7 rodeado en naranja. Y ese 1 partido 2 raíz de x lo tengo ahí. Mira qué cómodo es. Voy al verde. La derivada de raíz enésima de x es 1 partido por n raíz enésima. ¡Ay, qué feo! Bueno, tampoco es tan feo. La derivada de raíz cúbica de x es 1 partido por 3, n vale 3, raíz cúbica de x elevado a 3 menos 1, que es 2. Esta cosa que tengo aquí es esa cosa que tengo ahí, incluyendo el 3, todo eso. El 2 es el número simplemente que está multiplicando. El 2 que está rodeado en naranja es el 2 que tengo aquí, que es el 2 que tengo aquí. Simplemente lo que he hecho es copiarlo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que la posibilidad real que tengo de aplicar estas dos fórmulas es ahorrar trabajo, porque pasaríamos automáticamente de aquí a aquí. Es mucho más cómodo. Si uno tiene la tentación o la tendencia de decir, ay Dios mío, que no me las voy a aprender, que la voy a pasar muy mal, siempre puede recurrir a escribirlo como potencia, derivarlo como potencia y luego volver a la raíz. Si a mí me dan un problema en formato raíz, la respuesta que yo debo darles es en formato raíz. No me puedo inventar dejarlo como x elevado a 2 tercios. La gente no habla, mira, este que me ha quedado aquí, x elevado a menos 2 tercios no tiene sentido. Eso sí tiene sentido. 1 partido raíz cúbica de x cuadrado, sé de lo que estoy hablando. De lo anterior, no. ¿De acuerdo? ¿Lo vais viendo? Quiero darme un borrado a todo esto y seguimos con más funciones. Vamos a meter más protagonistas. Ya hemos visto las potencias y las raíces, que son un tipo particular de potencia. Vamos a ver ahora los logaritmos y las exponenciales. Vamos a ver los logaritmos y las exponenciales. Si a mí me ponen una función que es f de x igual al logaritmo en base a, en base 10, en base 4, en base lo que sea, de x, la derivada f' de x sería 1 partido por x por logaritmo en base a del número e. Hay dos formas de poner esto, me da igual, esa es la que yo uso, yo utilizo esa formulita. Si veis en otro libro, oye, hay una fórmula distinta, son iguales, no son distintas, lo que pasa es que el problema se puede enfocar de dos puntos distintos. Bueno, esa es la fórmula que me tengo que saber, y esta sí que me la tengo que saber, aquí no hay forma humana de escaparme. Lo que ocurre es que normalmente en muchos problemas el logaritmo que me ponen es el logaritmo neperiano o logaritmo natural de x. Se puede poner como ln, se puede poner como L nada más, o L minúscula nx. Las tres cosas significan lo mismo, logaritmo natural o logaritmo neperiano de x. Y la fórmula de la derivada del logaritmo neperiano de x es maravillosa, es 1 partido por x. Realmente sería por el logaritmo en base e de e. Esta cosa de aquí vale 1. Como vale 1, ni me lo pienso. Fuera. No existe, no está. Multiplicar por 1 como si no estuviera. Es decir, si a mí me ponen un logaritmo en base 10, me va a quedar una constante aquí al final, una constante fea. Esto es una constante fea, sería logaritmo en base 10 del número e. El número e es uno de esos números que tiene infinitos decimales, vale más o menos 2,7, así como el número pi vale más o menos 3,1, e vale más o menos 2,7, y es un número que aparece mucho en la naturaleza, como el número pi, son números que están ahí, no es que llegue un señor extraño y diga voy a inventar un número feo, no, los números están ahí, yo lo que hago es simplemente estudiar que realmente esos números existen y bueno, pues hay que saberlos trabajar, hay que saber tratarlos, vale.
Dos derivadas que tengo que saber. Fenomenal, si a mí me ponen un logaritmo, ya sé hacerlo. Las parejas de los logaritmos son las exponenciales. Casi debería decirlo al revés, las parejas de las exponenciales son los logaritmos. Si a mí me ponen una función del tipo a, donde es un número cualquiera, 7 elevado a x, ahora lo hacemos con 7, 7 elevado a x, la derivada de a elevado a x es el mismo a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Aquí también hay otra forma de escribirlo, yo uso esta, porque quiero, porque puedo hacerlo, lo uso. Si la función es con el número e, el número es el del logaritmo neperiano, que fijaos que la derivada quedaba mucho más cómoda, la derivada ahora también es enormemente más cómoda. La derivada de e elevado a x es ella misma, es e elevado a x. Es genial, no tengo que andar multiplicando por ningún numerito. Insisto en que este logaritmo de a, este logaritmo de 7, cuando vale 7, es un número que yo puedo calcular con la calculadora. Bueno, pues acabamos de ver 4 fórmulas, las voy a marcar todas en verde, una y otra, que son la derivada del logaritmo en base cualquiera y la derivada del logaritmo neperiano, y después están la derivada de cualquier número elevado a x y la derivada del número e elevado a x. 4 fórmulas que me tengo que aprender de memoria. Estas son nuestras, de memoria, ¿vale? Quiero borrar la pizarra, no tengo nada más que decir. Insisto en que 5 por 4 son 20, no puedo razonar no, me lo tengo que saber. 5 por 4 son 20, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, la derivada del logaritmo neperiano de x es logaritmo neperiano, perdón, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Hay que sabérselo y punto. Vale, quiero borrar toda esta pizarra. Voy a meter otros 2 protagonistas que tengo, que son la multiplicación y la suma de funciones. Vuelvo al negro, vamos a ver. A mí me ponen una función y igual a u por v. Vimos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Para un producto resulta que no. A mí me hubiera encantado decir, entonces, sería maravilloso pensar que la derivada sería el producto de las derivadas. Vale, pues entonces, no, vaya por Dios, qué desagradable, qué pena, pero es verdad, no ocurre. ¿Y cuál es la fórmula entonces? La fórmula sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Hay que aprendérsela, nuevamente. Vamos a poner algún ejemplo. Imaginémonos que me dicen, sea f de x igual a x cuadrado menos 2x más 3 por logaritmo neperiano de x. Empezamos a mezclar todo. Tengo un polinomio que ya sé derivar, se supone, y un logaritmo que ya sé derivar, se supone. Y luego tengo un producto. ¿Cuál es la derivada de un producto? ¿Cómo haríamos la derivada de este producto? Esto en el fondo es un producto. La derivada de un producto sería derivada del primero. ¿Lo veis? La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de menos 2x es menos 2 y la derivada de 3 es 0 porque es una constante sumando. Derivada del primero, esto es lo que hemos llamado u', nuestra formulita, este. Por el segundo sin derivar, esto es lo que hemos llamado nuestra formulita v, que es este. Más el primero sin derivar, x cuadrado menos 2x más 3. Que esto es lo que hemos llamado u, que es este. Me falta solamente el v', que sería este último, que va a ser 1 partido por x. La derivada del logaritmo de x es 1 partido por x. Derivada del primero, que es este pequeño polinomio, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es el polinomio grande, por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Esto... Aquí hay una duda siempre que los estudiantes tienen, y dice, bueno, ¿y eso habrá ahora que simplificarlo? Vale, hay veces que se deja simplificar y hay veces que no. Este apenas se deja simplificar, es decir, el primer sumando me queda igual y en todo caso el segundo pues puede quedar un poquito más bonito si lo ponemos así. Pero vamos, tampoco es que hayamos ganado muchísimo. Pues esa es la función derivada, que es una función pues, fea. Derivar normalmente hace que a partir de una función que sea más o menos compleja, cuando yo la derivo, me suele quedar más compleja todavía, suele aumentar, suele ensuciarme
la función, ¿de acuerdo? Las derivadas suelen ensuciar las funciones. Quiero borrar esta y quiero ir ahora con la derivada del cociente, que también va a ser una fórmula. Vamos a ver, si a mí me ponen, ahora es u partido por v. Ojalá la derivada fuera u' entre v', sería maravilloso. Pues no, me pasa como el producto, que no es el producto, sino que hay que hacerle otra operación. La derivada es derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador partido por el denominador al cuadrado. Esa es la fórmula de la derivada del cociente. ¿Qué le vamos a hacer? Así de bonita o así de fea, como queramos llamarlo. Ejemplito, sea i igual a logaritmo neperiano de x partido por x más 2. Vamos a poner una sencillota para que veamos que no siempre tiene que ser horrible. Bueno, vamos a hacer la derivada. I'. A mí particularmente me gusta empezar por el denominador. ¿Por qué? Porque el denominador no tengo nada que pensar, simplemente escojo el denominador original y lo elevo al cuadrado, esto. Es decir, el original que tenía este v lo elevo al cuadrado, ya está ahí hecho. Ahora vamos a por el numerador, que sería derivada del numerador, 1 partido por x, por el denominador sin derivar, x más 2, menos el numerador sin derivar, logaritmo de x, por derivada del denominador. La derivada del denominador vale 1, porque es una suma, la derivada de x va a valer 1 y la derivada de 2, de un número sumando, eso no es un 6, aunque parezca mentira, es un 0. Vale 0, por lo tanto es 1. Si yo esto quiero arreglarlo y ponerlo un poquito más mono, tampoco voy a llegar a un lugar maravilloso, pero bueno, sí que podría poner algo parecido a x más 2 partido por x, menos logaritmo neperiano de x más 1, pues es por 1 es logaritmo neperiano de x. Ya lo tengo y hemos aplicado la derivada del logaritmo, hemos aplicado la derivada del cociente, estamos derivando polinomios, ahora haremos alguno con alguna potencia, que no hemos hecho ninguna función exponencial de un número elevado a x. Pero vais viendo cómo es, me vais siguiendo toda la historia de las derivadas, esto es cómo se va derivando. Voy a borrarlo, vamos a borrarlo y vamos a pasar a lo que seguramente sea de todo lo que hay que saber sobre el mundo de las derivadas, lo más aparatoso, lo más gordo, lo más imponente. Ya sabemos derivar muchas funciones elementales. Hemos derivado el logaritmo, hemos derivado la exponencial, polinomios, sumas, productos, hemos derivado las raíces, hemos derivado el cociente, hemos derivado cositas elementales. Pero lo que no hemos derivado son funciones compuestas. ¿Qué es eso de una función compuesta? Una función compuesta, por ejemplo, es esto. Me dicen, sea f de x igual al logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3. Yo sé derivar x cuadrado menos 3, ¿sí? Yo sé derivar logaritmo neperiano de x, sí, es 1 partido por x. ¿Y eso cómo se deriva? Esa es la gracia. Lo que vamos a aplicar para derivar funciones complejas, funciones compuestas, es lo que se llama la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, que yo os doy el valor de x. Yo digo, mira, x vale, por ejemplo, 2. Si x vale 2, ¿qué haríamos para averiguar? Si yo os pregunto, ¿cómo averiguaríamos f de 2? Si yo sustituyo la x por 2, ¿qué orden lógico seguiríamos? Pues lo primero que habría que hacer es sustituir el 2 en el polinomio, es decir, averiguar cuánto vale 2 al cuadrado menos 3, que va a valer 1. Y lo segundo que habría que hacer es sustituir el polinomio en el logaritmo, es decir, averiguaríamos cuánto vale el logaritmo neperiano de 1, que si me lo sé fenomenal y si no me lo sé lo hago con la calculadora, vale 0. Ese es el orden correcto para hacer una sustitución, es lo que yo llamo ir desde dentro de la función hacia afuera. Empezamos por la parte más interna y vamos saliendo hacia afuera. ¿Cómo se deriva? Exactamente, se deriva al revés, es decir, empezaríamos primero con el logaritmo y segundo con el polinomio. Vamos a hacer la prueba, a ver si nos sale bien. ¿Cuánto valdría f' de x? Hay que empezar primero derivando el logaritmo. Yo lo que me sé es que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Yo no me sé la derivada del logaritmo neperiano de una cosa rara. Yo me sé que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Por lo tanto, la derivada del logaritmo neperiano de algo, lo que sea, será 1 partido
por ese algo, por lo que sea. Por la derivada de lo de dentro, por la derivada de lo que sea. Ese por es lo que se llama la regla de la cadena. Fijaos cómo me lo monto aquí en nuestra función de verdad. ¿Yo tengo logaritmo de x? No, tengo logaritmo de algo. Vale, yo me sé que la derivada del logaritmo de x es 1 partido por x. Por lo tanto, la derivada del logaritmo de algo es 1 partido por ese algo. Por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro, que sería esto, es 2x, la derivada de menos 3 es 0. La derivada de x cuadrado menos 3 es 2x. He derivado el logaritmo aquí como si fuera logaritmo de x. Lo que pasa es que en vez de ser logaritmo de x, el logaritmo de un polinomio, en lugar de poner 1 partido por x, pongo 1 partido por el polinomio. Por la derivada de lo de dentro, que es por la derivada del polinomio. Simplificación, hombre, metemos el 2x arriba. Ya está derivado. 2x partido x al cuadrado menos 3. Fijaos, hemos hecho ya una derivada más compleja utilizando la regla de la cadena, que es un poquito la clave de todo esto. Hay libros, hay autores, hay profesores que la tabla de derivadas ponen derivada del logaritmo neperiano de f y ponen que vale f' partido por f, que efectivamente es lo que me ha quedado aquí. f', la derivada de lo de dentro del logaritmo partido por f, que es el logaritmo. Yo, particularmente, yo no me lo sé así, yo sí que soy el profe, ¿vale? Yo a mis alumnos no les enseño a hacerlo así, yo me sé la tabla la más sencilla posible. Yo mi tabla de derivadas lo que me sé es que el logaritmo de x es 1 partido por x. Vale, y si no tengo logaritmo de x, sino que tengo logaritmo de otra cosa, es 1 partido por esa otra cosa, por la derivada de esa otra cosa, y ya está. Eso sería la regla de la cadena. Vamos a hacer otra. Y vamos a hacer una exponencial, ¿vale? Venga, va, que estoy como loco por hacer una exponencial. Vamos a poner, por ejemplo, o sea, f de x igual a x por elevado a x cuadrado. Vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo lo hacemos. Empezamos. Si yo voy de dentro a fuera, lo que haría sería, por una parte, x cuadrado, haría la potencia, el polinomio. Por otra parte, ese polinomio luego haría e elevado a ese polinomio. Por otro lado, cogería la x. Y lo último que hago es la multiplicación. Es decir, si x vale 3, haría 9, luego haría e elevado a 9, y luego hago la multiplicación de 9 por e elevado a 9. Yo para derivar voy a ir exactamente al revés. Primero voy a derivar la multiplicación, y para eso tengo una fórmula. Vamos a aplicarla. ¿Cuánto vale f' de x? Sería derivada del primero. Yo a esto le llamo u y a eso le llamo v. Derivada del primero, que es u', 1. La derivada de x vale 1. Por el segundo sin derivar, me da igual que ponga e elevado a x cuadrado, como ponga lo que le dé la gana. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que sería u, que es x, por la derivada del segundo, ya solamente me queda v', donde v, llevamos cuidado, es esto. Yo sé que la derivada de e elevado a x es elevado a x, lo pongo aquí abajo. La derivada de e elevado a x es elevado a x. Ya, pero yo no tengo elevado a x, yo tengo elevado a algo, elevado a lo que sea. Pues la derivada será e elevado a ese mismo lo que sea, por la derivada de lo de dentro, esa es la regla de la cadena. La derivada de elevado a x es elevado a x, la derivada de e elevado a x cuadrado es e elevado a x cuadrado por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Todo esto que hemos marcado aquí es v'. Y v' hemos hecho la regla de la cadena, ese por que tengo ahí en medio es el de la regla de la cadena. Hemos hecho elevado a algo por la derivada de ese algo. Qué bonito, qué chulo queda. Mira, aquí sí que, voy a borrarlo de abajo, aquí sí que podíamos operar, quedaría una cosa más mona. ¿Cuánto vale f' de x? Yo puedo sacar factor común, tengo dos sumandos y tengo algo que está en común, que es el e elevado a x cuadrado, que va a multiplicar a 1, que tengo en el primer sumando, más 2x cuadrado. ¿Por qué 2x cuadrado? Porque tengo una x, un 2 y otra x. X por x es x cuadrado. Esto sería 2x cuadrado. Esa sería la derivada. Fijaos qué derivada más mona, qué derivada tan bonita. Y hemos aprendido además la regla de la cadena. La regla de la cadena es vital, es lo más importante que estamos viendo, puesto que a través de la aplicación de esta regla de la cadena podremos
derivar cosas aparatosas, y no solamente todo va con X, no. Yo a partir de ahora voy a hacer derivadas de cosas bastante más serias. Quiero borrar todo esto. Vamos a ver las funciones trigonométricas, sobre todo seno, coseno y tangente. En la tabla os dejo además cuánto vale la cotangente, la secante y la cosecante. Al fin y al cabo la cotangente es 1 partido por la tangente y la secante es 1 partido por el coseno. Se pueden hacer como deducciones de seno y coseno. A mí me interesa seno, coseno y tangente. La derivada del seno de X es el coseno de X. Insisto en que yo me lo sé con X. No seno de algo, no seno de U o seno de F, que hay tablas de derivadas donde me aparece seno de U y me ponen U' por coseno de... No, seno de X, coseno. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y la derivada de la derivada de tangente de X, hay dos formas de ponerla. 1 más tangente cuadrado de X es una de ellas. La otra es 1 partido coseno cuadrado de X. Esto aplicando relaciones trigonométricas sale que es la misma cosa, ¿eh? No es que sean dos cosas distintas y a ver cuál elijo. Es exactamente lo mismo. A mí me gusta más la primera, no es verdad tampoco. Hay veces que pongo la primera y hay veces que pongo la segunda. Da igual, me interesan más la del seno y la del coseno. Yo además me lo aprendí así, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Fijaos que me quito muchísimas letras, muchísimas palabras, la derivada de seno es coseno y la de coseno es menos seno, ya está, así me lo aprendí, así me lo sé, ¿vale? Venga, podemos hacer derivadas con senos y cosenos, a ver qué sale, a ver qué nos apetece ahora hacer, Tiro esto para arriba, aquí estamos, vamos a ver, vamos a inventar una función muy fea, sea f de x igual a... Vamos a ver, voy a poner, por ejemplo, seno al cubo de x cuadrado más 3x. Iba a ponerlo partido por algo, pero no, lo voy a dejar así, que bastante feo es, bastante aparatoso es. Vamos a ver si somos capaces de aplicar la regla de la cadena aquí. Si yo os digo que x vale 1, lo primero que habría que hacer es el polinomio. Lo segundo que habría que hacer es el seno. Y lo tercero que habría que hacer es elevar al cubo. Vamos a ver, os recuerdo lo siguiente. Si yo os pongo coseno cuadrado de x, esto es exactamente lo mismo que si me dicen que es coseno de x, todo ello al cuadrado. Esto no es coseno de x al cuadrado. El de abajo sería elevo x al cuadrado y luego averiguamos el coseno. No, es averiguamos el coseno de x y luego lo escribimos al cuadrado. Lo que ocurre es que se suele poner en este formato básicamente porque ahorramos paréntesis, ¿vale? Y si lo pongo así, es decir, lo que no puedo poner nunca es esto, porque no sé si este cuadrado se corresponde a la x o a todo el coseno de x. Por eso no se suele poner de esta forma. Si lo quiero indicar, lo pongo con paréntesis aquí, y si no, meto el 2 ahí arriba, que es mucho más rápido que andar poniendo paréntesis en otro lado. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a derivar. Venga, f' de x. ¿Cómo derivamos? Al revés. Yo sé derivar el cubo. ¿Cómo derivo el cubo? Fíjate lo que yo sé derivar esto. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Pues la derivada de seno de no sé qué al cubo es 3 veces el seno de no sé qué al cuadrado. Insisto en que ese cuadrado, si lo veo más claro ponerlo así, lo pongo así. Lo que pasa es que al final se suele poner ahí. Acabamos de derivar el cubo. De ahora en adelante pienso que no está. Ya está derivado, hecho. Seguimos. Yo sé derivar el seno. La derivada de seno es coseno. ¿Qué pongo ahora? Por de la regla de la cadena. ¿Tengo seno de x? No, tengo seno de algo. Vale, pues pongo el coseno de ese algo. Y acabamos de derivar el seno. Está derivado. Y ahora en adelante es como si no lo tuviéramos. Lo descarto. A ver si esto me sale. Esto me lo llevo para abajo, para seguir escribiendo por ahí arriba. Genial, me ha salido bien. Vale, acabamos. ¿Qué me queda? El polinomio. Yo sé derivar polinomios, lo que me queda es esto. Vamos a derivarlo. ¿Cómo se deriva? La derivada de x cuadrado más 3x es 2x más 3. Y ya es como si no estuviera el polinomio. Anda, ya no hay función, la hemos derivado entera.
Además, fijaos en un detalle, está todo por orden. Este 3, este 2 y todo esto de aquí, hemos derivado el cubo. Aquí hemos derivado el seno y aquí hemos derivado el polinomio. Es decir, a la hora de repasar, y todo esto está unido por pores, que son la regla de la cadena. A la hora de repasar es muy fácil, porque yo tengo, primero, miro, ¿he derivado bien el cubo? Sí. ¿He derivado bien el seno? Sí. ¿He derivado bien el polinomio? Sí. Creo que la derivada está bien hecha. ¿Esto se podría simplificar? Pues muy poco. A lo mejor ponemos el polinomio delante y lo agrupamos con el 3, pero poco más vamos a poder hacer. Es decir, hay veces que se pueden simplificar fácilmente y otras veces pues, es más complicado para simplificar. En la hoja que os he dado, insisto en que también en las hojas que os dejo ahí para que podáis ver en la descripción y en cualquier tabla de derivadas, tenéis también la de la cotangente, la de la secante y la de la cosecante. No hace mucha falta que la veáis, ¿vale? También os he puesto ahí el arcoseno, arcocoseno, arcotangente y arcocotangente. Hay que saberlos, ¿de acuerdo? Si a mí me ponen la función y igual a arcoseno de x, yo tengo que saber que la derivada es 1 partido por raíz de 1 menos x al cuadrado. Son feas. El coseno es lo mismo con un menos y la tangente, si me ponen la arcotangente de x, la derivada es 1 partido por 1 más x al cuadrado. Esta, por ejemplo, esta derivada de la arcotangente, luego se usa mucho en las integrales. Una integral es hacer lo inverso de una derivada, y ahí sí que es verdad que se usa mucho. Entonces, bueno, pues lo podemos trabajar de esta manera, sabiéndonoslo. A nosotros nos van a poner funciones más complejas. A mí me van a poner, por ejemplo, hablando de arcotangentes, me ponen, por ejemplo, que averigüemos la derivada de la arcotangente de, yo qué sé, e elevado a x menos logaritmo neperiano de x más 3, por ejemplo. No va a ser nada complicado. ¿Cuánto vale f' de x? Vamos a ver, yo me sé que la derivada de arcotangente de x es 1 partido por 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de la arcotangente de algo es 1 partido por 1 más ese algo al cuadrado. Es lo mismo, es decir, la x de la fórmula del arcotangente está aquí. Es decir, que lo que tengo que meter aquí es la x al cuadrado, pues en vez de x es elevado a x menos logaritmo de x. Y ya está, no está. Hemos derivado la arcotangente, me queda lo de dentro. Por, regla de la cadena. Luego, ese por lo podemos meter arriba porque arriba tenemos un 1 en el numerador. ¿Y aquí qué tenemos? Una resta. Pues hay que restar dos cosas. La derivada de elevado a x. La derivada de elevado a x es elevado a x. Esa la tengo facilísima. Elevado a x. Y luego, menos la derivada del logaritmo de algo es 1 partido por ese algo, que no es logaritmo de x, es logaritmo de algo, y luego por la derivada de lo de dentro. La derivada de x más 3 vale 1. La derivada del logaritmo de x más 3 es 1 partido x más 3 por la derivada de x más 3 que vale 1. Aquí lo único que podríamos hacer es colocarlo arriba, es decir, ponemos un igual y decimos que esto sería e elevado a x menos 1 partido por x más 3 y abajo es 1 más e elevado a x menos logaritmo neperiano de x más 3, todo ello al cuadrado. Y ya digo que poco más creo que vamos a poder hacer con esta derivada. Hay derivadas que se simplifican fácilmente y otras que tienen más malaje a la hora de simplificarla. A ver, hay muchas páginas web donde vienen derivadas planteadas y donde vienen derivadas resueltas. Intentar buscar alguna web seria, alguna web sensata donde vengan derivadas resueltas y con esas derivadas intentáis trabajarlas, a ver si os salen bien o si no os salen bien. Pero más o menos la estructura que hemos seguido, todo lo que hemos hecho aquí con las derivadas, borro ya la pizarra, sería lo que tenemos que saber para aprender a manejarnos, a atacar, a abordar ese primer choque, ese primer mundo que me encuentro del apasionante mundo de las derivadas. Yo siempre digo en plan de broma que las matemáticas van avanzando en muchos sentidos, avanzan por aquí, uno cuando avanza por un lado dice, puf, veo que se puede seguir avanzando, veo que igual esto se complica. Cuando entramos en el mundo de las derivadas es como si abriéramos una puerta y decimos, madre mía, tengo un universo paralelo aquí. Es decir, se me abre una serie de posibilidades
infinitas prácticamente con el nuevo mundo ese que vemos de las derivadas. Y lo primero es saber derivar. Así que confío, por favor, en que practiquéis derivadas. Ya digo, mirad alguna web donde vengan muchas derivadas resueltas, irlas haciendo para comprobar que sabéis hacerlas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego.